¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a los automovilistas y a la situación muchas veces de indefensión en la que nos encontramos por las decisiones y la forma de legislar de los políticos. Hoy hablaremos de asuntos tan importantes como la aplicación de los márgenes de error de los radares a la hora de sancionar a los conductores, porque he de decirles que la DGT ha sido condenada precisamente por no aplicar correctamente estos márgenes. Pero también hablaremos del endurecimiento de las penas por delitos de tráfico, de la peligrosidad de nuestras carreteras, de la limitación a 90 kilómetros en las carreteras secundarias, de esa normativa que no se cumple para bicicletas y patinetes y, por supuesto, como no, de la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Ya saben, Madrid Central. Que esta cuestión, por cierto, ha sido recurrida por automovilistas europeos asociados. Y para hablar de estos asuntos que nos afectan absolutamente a todos, porque nos afectan a todos, nos acompaña el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo. Mario, muy bienvenido a nuestro programa. Encantado de estar aquí en vuestra casa. Para hablar de un tema que nos afecta a todos los ciudadanos, a todos. Sí, tú ten en cuenta que el automóvil es algo ya cotidiano, es algo que directa o indirectamente pues nos afecta a todos. En España hay cerca de 40 millones de vehículos y de una manera o de otra estamos relacionados con el automóvil. Por tanto, todos estos temas que vamos a abordar pues son de interés general para millones de personas. Pues vamos, si le parece bien, en el orden que los he ido citando, pero a mí me da igual, podemos alterar el orden. Por ejemplo, decía yo que la DGT ha sido condenada a devolver miles de multas y puntos, no nos olvidemos, por no aplicar correctamente esos márgenes de error de los radares. Porque te ponen la multa, te dicen, iba usted a 130 y a lo mejor no ibas a 130. No, y eso es algo que desde el año 2010, que fue cuando se modificó la Ley de Seguridad Vial y se estableció el cuadro de sanciones en la Ley de Tráfico, precisamente fue una modificación porque antes de esa fecha, dependiendo de dónde cometías la infracción, para un hecho objetivo, que es un exceso de velocidad, se sancionaba de distinta manera. Es decir, el gobierno vasco cometía esa misma infracción de exceso de velocidad y te ponía una multa, y en Castilla y León te ponían otra distinta, o en Cataluña otra distinta. Para evitar esa discrecionalidad que se estaba aplicando, lo que se hizo es, oiga, vamos a unificar los criterios. Pero a Tráfico eso no le gustó en el año 2010, estamos hablando de hace 9 años, y no le gustó porque sobre el cuadro de sanciones que prevé la ley, lo aplicó directamente sin tener en cuenta que los radares, como un medio técnico, no son infalibles. Es decir, son de precisión, pero no son infalibles, y por esa razón la ley establece que la utilización de los radares para controlar la velocidad tiene que aplicarse unos márgenes de error. En el caso de radares fijos, depende de cuál es el que están utilizando, es un 5% para velocidades superiores a 100 km por hora, y en el caso de radares móviles el 7%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que, y voy a poner un ejemplo, en autovía está limitado la velocidad a 120 km por hora. Pues bien, si a ti un radar te capta a 151, lo que hace Tráfico es directamente la velocidad que está sobreimpresionada en la fotografía, son 151. Bueno, pues sobre esa velocidad tendría que descontar el margen de error, si es un radar fijo, el 5%. ¿Qué ocurre? Que Tráfico dice 151, lo aplica a la tabla y le sanciona a ese conductor con 300 euros y 2 puntos, cuando si le aplicara correctamente el margen de error, la sanción sería de tan solo 100 euros sin detracción de puntos. Y esto es lo que Tráfico, desde el año 2010, ha estado imponiendo sanciones por encima de lo que marca la ley, de forma ilegal, y así lo han evidenciado ya las reiteradísimas. Nosotros tenemos más de 2 centenares de sentencias que condenan a la Dirección General de Tráfico y reducen o anulan las multas precisamente por no aplicar correctamente el margen de error. Y esto es lo que Tráfico sigue
insistiendo, sigue sancionando ilegalmente, a pesar de que ya son mayoritarias las sentencias que le condenan. Tráfico, ¿qué ocurre? Que en lugar de sancionar con 100 euros, y si un ciudadano pues dice, bueno, me mande usted la multa con 100 euros, yo la pago con el 50% de descuento y no discuto. Pero claro, de hacer eso a mandarte una de 300 euros y la de retirada de 2 puntos, pues hay una diferencia, es cobrar 3 veces más. Y eso es lo que ha dado lugar a que desde el año 2010 nosotros hemos estimado que en 1 millón de multas, a 200 de diferencia, de 200 euros de diferencias, Tráfico ha recaudado ilegalmente, por encima de lo que marca la ley, más de 200 millones de euros y ha quitado ilegalmente 2 millones de puntos a los conductores. Caramba, pero es que los ciudadanos esto no lo sabemos. Claro. Es que esto tenemos que difundirlo más. Claro, y tú fíjate que la Dirección General de Tráfico, y está bien que una administración exija con rigor el cumplimiento de la ley, pero que lo exija. Pero también a la inversa. Claro, y si además el problema que tiene Tráfico es que, ya digo que la ley no le gustó. Yo he oído unas recientes declaraciones al director general de Tráfico, el actual director general de Tráfico, que fue el que en su día puso en marcha el carnet por puntos y fue el que desde el primer momento ha estado imponiendo sanciones por encima de lo que marca la ley, que ahora, ante la evidencia de que son reiteradísimas, son numerosísimas las sentencias que día a día condenan a la Dirección General de Tráfico y anula esas multas, pues ha dicho, bueno, si tenemos que aumentar los márgenes de error de los radares, lo aumentaremos. No, el problema no es aumentar el margen de error de los radares, que está fijado por ley. El problema es que ustedes están imponiendo sanciones por encima de lo que marca la ley. Y, por tanto, no hay que hacer ninguna modificación legal. Lo que hay que hacer es que la Dirección General de Tráfico cumpla con lo que establece la ley y sancione en su justa medida a los supuestos infractores. Está claro. Bueno, yo creo que es enorme el desconocimiento y también el desconocimiento de saber, o sea, no sabemos que nos podemos dirigir a la asociación y la asociación te hace todos estos trámites. ¿Cuál es la página web de la asociación y el teléfono? www.aeaclub.org. O sea, www.aeaclub.org. Y el teléfono de Madrid, para ver si mis compañeros nos lo pueden poner. Y el teléfono de la sede central de Madrid, 91 559 4940. Lo voy a repetir para, ya les digo, a ver si mis compañeros pudieran ponérnoslo. La web de la Asociación Europea de Asociados, AEA, son sus siglas, club, todo junto, .org, con las 3 W delante. Y el teléfono es el 915594940. Para cualquier duda que ustedes tengan, se ponen en contacto con la asociación, porque sin duda pues es importante, o sea, nos están metiendo la mano en el bolsillo y no es algo que no debemos de permitir. Y además, fíjate, al hilo de esta noticia que hemos aclarado, está la siguiente que habías enunciado con el tema de los límites de velocidad. Se han reducido los límites genéricos de velocidad en las carreteras convencionales que tenían arcén de 1,5 metros. Sí, he dicho yo carretera secundaria, no, son las convencionales. Sí, bueno, sí, lo podemos entender como... Sí, pero son carreteras nacionales. Sí, también son de un solo sentido. Sí. Bueno, pues fíjate, nosotros no estamos de acuerdo con esa medida. ¿Por qué han dicho que se bajaba el límite? Bueno, por la siniestralidad. Dijeron que era para reducir la siniestralidad. Lo que pasa es que, fíjate, la velocidad real a la que hemos estado circulando los españoles, además medido por el Ministerio de Fomento, en el año 2015 era de 78 kilómetros por hora, y se produjeron 216 fallecidos. Al año siguiente, la velocidad media real bajó en 5 kilómetros a 73, es decir, corrimos menos, y sin embargo la cifra de fallecidos aumentó. Por tanto, esa ecuación que algunos pretenden de que a menor velocidad se producen menos fallecidos, eso no siempre es cierto. Y además hay otras razones. En primer lugar, nosotros no estamos de acuerdo no con que no se pongan los límites, sino que se utilice límites genéricos de velocidad, porque eso no mejora la seguridad vial. Eso lo que hace es fomentar
la negligente actuación o la perezosa actuación de la Administración. Es decir, lo ideal sería que cada tramo de carretera, en atención a las circunstancias, tuviera un límite específico, y uno, cuando va en un tramo, en algún tramo podrá ir a 110 y en otro podrá ir a 70. Pero para eso están las señales específicas. Claro. No hace falta buscar el café para todos, oiga, usted tiene que saber el límite de velocidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que está haciendo es que la limitación de velocidad no sea creíble. Y hay algo que no se informaba a la gente con esa reforma del Reglamento General de Circulación. Con esa se ha dicho que se reducía el límite de velocidad, y es verdad, para los turismos en este tipo de carreteras con arcén de 1,5 metros, pero sin embargo no se ha dicho que, algo incomprensible, que en esa misma reforma se ha aumentado el límite de velocidad para los camiones y autobuses, es decir, para los vehículos pesados, en carreteras que son peores porque no tienen arcén de 1,5 metros. Es decir, no tiene sentido. Qué absurdo, ¿no? Sí, sí, y además es que sobre todo porque ahí estamos viendo que los camiones están teniendo una incidencia negativa en cuanto al incremento de los accidentes de tráfico. Por tanto, eso no lo ha explicado la Dirección General de Tráfico. Oiga, ¿por qué usted en una carretera que está mejor diseñada al tener un arcén de 1,5 metros, y si, oiga, una administración, hasta ahora el titular de la vía, entendía que en un tramo concreto de su red de carreteras no era adecuada esa limitación genérica de 100, oiga, para eso tenía una señal que podía colocar, claro. Pero es que eso es algo que lo tenía ya. ¿Por qué había que modificar la ley y decir, no, bajo el límite de velocidad? Porque se quiere distorsionar o se quiere desviar la atención sobre las verdaderas causas de los accidentes en esa red convencional, en esa red secundaria. Y además hay más razones. Fíjate, se ha dicho que España está en el grupo de los países de la Unión Europea que tienen un límite de velocidad superior. Y yo tengo que decir, y que bueno, se quiere con esto también equiparar al común de los países de la Unión Europea. Bueno, no es verdad. La tasa de fallecidos por millón de habitantes en España es mucho más baja que en cualquiera de los 12 países de la Unión Europea que en este momento tiene un límite de velocidad de 90 kilómetros por hora. Es decir, esa razón de comparativa europea, de equipararnos, tampoco es cierta. Por tanto, yo creo que, y lo veremos, pero primero, no es verdad que a menor velocidad en estas carreteras haya una disminución, no es verdad. Además, se ha aumentado en un tipo, sorprendentemente, la velocidad a la que pueden circular los camiones y autobuses en carreteras peor diseñadas y peor construidas. Y lo que sí se está desviando la atención es precisamente sobre algo que nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, que miren ustedes, el problema no es el exceso de velocidad, el problema es que hay que invertir en el estado de conservación de las carreteras, que no se está haciendo. ¿Ese era el siguiente punto? Claro. Claro, las carreteras, el estado en el que están nuestras carreteras. Claro, es que desde hace muchos años, para que se hagan una idea los espectadores, la red de carreteras de España, que la red depende del Ministerio de Fomento, está aproximadamente unos 120.000 kilómetros, más luego hay que añadir otros 300.000 de vías urbanas. Bueno, pues esos 120.000 kilómetros más o menos, de esos corresponde 26.000 al Ministerio de Fomento. El resto son de diputaciones, comunidades, cabildos. Bueno, pues el problema que hay es que para conservar, solamente para conservar, no para construir nuevas carreteras o nuevas autopistas, nuevos trazados, no. Para conservar esa red de carreteras que tenemos actualmente en buenas condiciones, hay que invertir al menos 1.800 millones de euros. Bueno, desde hace muchos años la inversión que se está haciendo en la conservación de carreteras no llega ni al 50%, está conservándose en los mejores años 900 millones de euros. Y hay que decir, oiga, hemos tenido una situación de crisis económica, sí, pero 1.800 millones de euros es lo que se necesita, y si no se invierte es como en una casa, tienes una gotera, claro. Si no la reparas, al final se te va a venir el techo. Claro. Bueno, y luego cuesta más repararlo. Pues esto es lo que ha ocurrido y ha sufrido un deterioro la red de carreteras porque no se ha invertido, el Estado, los firmes,
la señalización, las marcas viales, que son importantísimas, los sistemas de contención, los famosos guardarraíles. Si no inviertes en eso, se produce un deterioro en la red de carreteras y por consecuencia de ello se produce un incremento de la siniestralidad, que eso es lo que está ocurriendo. Aquí no, aquí es exceso de velocidad, perdone. Vamos a hablar también de la administración que no invierte lo necesario en la conservación de las carreteras, ¿no? Y tengo que decir una cosa, se dice no, es que porque también se ha hablado que si hay que cobrar una tasa por circular por las autovías. Yo quiero aclarar que los automovilistas ya contribuimos cada año al erario público con 25.000 millones de euros. Es decir, 25.000 millones de euros en impuestos frente a tan solo 1.800 millones, que sería lo que se necesita. Miren, los automovilistas estamos contribuyendo ya a la seguridad vial, no nos quejamos, pero sin embargo lo que sí pedimos es que se invierta lo necesario, porque esa falta de inversiones ha supuesto un deterioro de la red de carreteras y es una de las causas que explican por qué en los últimos años se ha incrementado la cifra de accidentes y de víctimas. Pagamos impuestos, entre otros impuesto de circulación, para que luego aquí en Madrid, en algunas zonas como en Madrid Central, no nos dejen circular. Sí. Uno de los motivos que, por cierto, el día 16, en teoría, pues la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena y su equipo han decidido que vamos a ser sancionados los madrileños que accedamos a Madrid Central. ¿En qué condiciones? Que veremos al final a ver lo que pasa, porque antes de entrar así como de lleno en este tema, que es el que ahora vamos, porque podemos unir aquí lo de las bicicletas y todo esto, podemos unirlo, pero yo he de decirles, tengo aquí una nota que dice que la ordenanza aprobada, la ordenanza de movilidad sostenible aprobada por el Pleno, dice que tenemos los ciudadanos la obligación de exhibir el distintivo ambiental que identifica la clasificación de los vehículos según su potencial contaminante, y que esta no entra en vigor hasta el 23 de abril. Hasta el 23 de abril. ¿Por qué el 16 de marzo no se empieza a sancionar? Sí. Si el distintivo, ellos mismos en pleno sí. lo han aprobado. Luego, bueno, el equipo de gobierno aprueba otras nosotros, esta nueva ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid la hemos recurrido ante los tribunales. Y pedimos en su día, un día antes de que entrara en vigor el Madrid Central, que es una parte de la ordenanza de movilidad, un día antes, el día 29, pedimos a los tribunales una suspensión cautelar, claro, porque entendíamos que se iba a cometer, iba a tener más perjuicios que beneficios, y dijimos, bueno, vamos a suspenderlo temporalmente. Los tribunales entendieron que no, y ahora es cuando se está viendo, o se tiene que ver en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, si teníamos razón definitivamente o no. Pero es verdad, y nosotros desde Automovilistas Europeos Asociados estamos de acuerdo en que hay que mejorar la calidad del aire. ¿Quién no? Es que antes que automovilistas somos ciudadanos, somos peatones, claro, y por tanto todo el mundo quiere mejorar la calidad del aire. El problema es que estas medidas, tanto el Madrid Central con las medidas de protocolo para situaciones de alta contaminación, nosotros creemos que no son eficaces y no se han estado haciendo correctamente. ¿Por qué digo que el Madrid Central, esa restricción, es decir, es que no hay otras fórmulas para conseguir el objetivo, que estamos de acuerdo, de reducir la contaminación y de mejorar la calidad del aire? Pues claro que sí. Y ponemos un ejemplo. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Aquí se ha restringido el tráfico para, a excepción de las personas que sean residentes en este área, que es un área importantísimo. Sí. No son 420 y tantas hectáreas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque entendemos que si el objetivo era mejorar la calidad del aire, ¿por qué en el estudio que nosotros hemos hecho de residentes, vehículos que sí van a tener derecho a circular porque son residentes, es que 1 de cada 4 vehículos de residentes son vehículos antiguos contaminantes? Y sin embargo, o sea, usted tolera que puedan circular esos vehículos, pero sin embargo a otro que por el hecho de no residir en ese área del Madrid Central, que venga de fuera, siendo menos contaminante, usted no le deja pasar. Está habiendo problemas también con los garajes, porque los garajes están perdiendo clientela. Ya las asociaciones, hay muchísima contestación en Madrid, que en Central, los comerciantes y tal. Pero ¿qué ocurre? Que todo, y está creando problemas para la gente que accede de fuera.
Pero ¿qué ocurre? Que el residente, que puede estar muy contento, sin duda, porque es el que vota en Madrid, uno No, que... está muy contento, que será por los accede. negocios que están haciendo Sí, las mafias. sí, pero fíjate, claro, porque se están vendiendo Claro, permisos empadronamientos, indebidamente, en fin. claro. Bueno, todo ese tipo de cosas, lo que hay que decir es, oiga, había otras fórmulas para hacerlo. Desde uno de los problemas que hay, que es el que tiene en Madrid y la Comunidad de Madrid, es que tiene un parque automóvil muy viejo. Lo que hay que hacer es renovar el parque automóvil. Sí, pero ayudando, no penalizando. Claro, claro. Es que si tú puedes coger y decir, mire, restrinjo la circulación, pero eso no es realista. Puedes hacer eso desde establecer, y hay tecnología, que había otras alternativas y no se ha explicado, hay pavimentos que absorben la contaminación y la transforman. Es decir, tú puedes hacer pavimentos y puedes hacer en los paramentos de los edificios, puedes mejorar, porque no es todo el vehículo el que genera esa contaminación. Claro que no, las calderas. Puedes hacer muchas cosas. Quiero decir que esa una única decisión de restringir el tráfico era la única posible, yo creo que no. Lo del pavimento yo no lo sabía, Sí. pero como tienen Madrid patas arriba, acaban de hacer un obrón que nos ha costado un dinero a los ciudadanos, a los madrileños, en la Gran Vía, y no han puesto este pavimento que es absorbente Sí, de la contaminación. ¿No y han eso, puesto? no, es Han que puesto el eso, pavimento normal. sí. Pues esto es una vergüenza. No, pero es que son cosas, la tecnología puede resolver. Puedes mejorar o tienes que mejorar, puedes reducir los viajes motorizados siempre y cuando tú analices cuáles son las necesidades reales de los madrileños. Claro. Es decir, tú tienes que analizar por qué ha habido, con motivo de la crisis, por ejemplo, y eso está ocurriendo. Si tú no sabes cómo se mueven tus ciudadanos, va a ser difícil que adoptes decisiones acertadas. Por ejemplo, una persona que antes vivía, tenía una casa comprada porque estaba trabajando en Alcorcón, y con motivo de la crisis le han despedido y demás, bueno, pues ahora encuentra otro trabajo en Alcobendas. ¿Qué ocurre? En Europa el mercado del alquiler, y esto también marca la situación de la movilidad de los ciudadanos, el alquiler permitía que una persona pues dejara una casa y si cambia el trabajo se va a Alcobendas. ¿Qué ocurre? Que esto en España no es así, No, eso porque y el dices, sistema educativo, ¿eh? lo tengo comprado y entonces resulta que luego tendría que venderlo para comprarme otra. No es tan fácil, pero tienes que ver cuáles son las necesidades de Cómo ha movilidad cambiado de los la sociedad, ciudadanos. claro, Tienes claro. que mejorar la oferta. Nosotros siempre digo que, mire, un ciudadano va a utilizar el medio de transporte que en cada momento se adecue mejor a sus necesidades, siempre que sea más rápido, más cómodo y más barato. Son los tres elementos Sí. que puede utilizar. Y tú lo que tienes que hacer es que cuando el transporte público sea más rápido, más barato y más cómodo, es que no hace falta que restringas nada, porque el ciudadano va a elegir esa opción, Claro. que es la que mejor se adecua. Por tanto, Pero los aparcamientos disuasorios que nos iban a hacer, Sí. tantos que no han hecho ni tan siquiera uno. claro, Entonces, claro, tenemos las calles levantadas en mal estado. Resulta que lo poco que se ha faltado, que es donde han hecho obras, porque Madrid, donde yo vivo, están las calles penosas, ni asfalto ni nada que se le parezca. Pues ya que lo echas, pon el asfalto, que sabes que es mucho mejor para el tema contaminante. Luego hay otra cuestión. Yo tengo un coche que ha pasado la ITV. Se supone que no está contaminando, que en humos está bien, porque no me dejan circular si yo... y además, fíjate, se ha creado ya no solamente por el Madrid Central, sino por el Gobierno. A mí me parecieron que eran imprudentes las declaraciones que hizo la ministra de Energía y de Transición Ecológica, al decir que el diésel tiene los días contados, igual que la ministra también tiene los días contados, ¿no? Pero sobre todo porque tú tienes, cuando vas a hacer una transformación de cualquier actividad o cualquier sistema económico, tú tienes que fijar unos plazos y marcar unos horizontes para que el ciudadano tenga certeza de lo que va a hacer. Es decir, ahora mismo, toda esta confusión, ¿qué es lo que ha generado? Que ahora mismo la gente no sabe qué Claro, coche sí, comprarse. efectivamente. Es decir, y mire, no es realista el que ahora todo va a ser eléctrico, pues mire, no es realista. El coche eléctrico tiene su mercado, pero en este momento no es para la generalidad. ¿Y no es un cómo, producto para la generamos generalidad. la luz? Claro, Pues eso se les olvida. No, pero es que ese es el problema, porque muchas veces el vehículo eléctrico, que podía ser una buena idea y puede ser un buen complemento, tiene que estar pensado para la recarga lenta. Es decir, primero tienes que tener una plaza de garaje, y tengo que decir que solo en España
tienen plaza de garaje el 30% de los usuarios, el 70% no lo tiene. Nada, en las aceras todo lleno de enchufes. Sí, pero no hay infraestructuras. Pues claro que no las hay. Y además, tú tienes que resolver el problema de la recarga. ¿Por qué? Es como los móviles. Tú puedes tener una recarga lenta, que es la adecuada porque es por la noche, cuando no hay, la red eléctrica no está tirando del consumo, sino que se está produciendo y no hay demanda. Pero sirve muy bien. Lo que no puedes hacer es que digas, bueno, y por la mañana se va a recargar, primero porque el precio, porque por la mañana y por la noche la producción mayoritaria de energía eléctrica, que es lo que tiene que ser el complemento del vehículo eléctrico, es de energías renovables, es decir, a través de la energía eólica, que es por la noche cuando más produce y es la que puede generar y la que esos miles o millones de vehículos supuestamente que estén estacionados pueden servir de almacenamiento, porque la energía eléctrica no se almacena. Bueno, pues hay que organizarlo. Sí, pero es que eso, si tú resulta que luego por la mañana el tirón de la demanda de la red eléctrica va a ser a través de la producción de carbón, es que estás contaminando mucho más. Pues claro. Porque por la mañana la energía eólica no está contribuyendo como producción a la red eléctrica. Por tanto, aquí son cosas que no se ha dado esa certeza, esa seguridad jurídica. Ahora mismo dice, pues oiga, ¿qué coche me compro? O el que se ha comprado un diésel, ¿lo tengo que tirar? Oiga, no, mire, no, si además que a el lo mejor diésel es una sale ahora alternativa. con la pegatina C, Claro, exactamente igual que la gasolina, claro. porque no es tanto el diésel sino la combustión. Y eso además, ya está muy avanzado. No, y además, sobre todo, la antigüedad. Tú ten en cuenta que un coche un diésel coche que te compres hoy es 15 veces menos contaminante que uno de hace 10 años. Y por tanto, el problema es ese. Entonces, ¿cuál te compras? ¿Un diésel o un gasolina? Pues yo te diría, depende de la utilidad que vayas a tener. Si vas por ejemplo, a viajar mucho, una persona un que vaya a hacer, yo le daría la alternativa a una persona que hoy incluso, porque además hay unas ofertas fantásticas, una persona que vaya a hacer entre 15, 20.000 kilómetros, más de 15.000 kilómetros, le digo, pues un diésel es una buena alternativa. El vehículo de gas también es una buena alternativa, pero aquí hay que tener en cuenta otra circunstancia. ¿Que te comes el maletero? Entre otras cosas. Bueno, hay algunos que son de gas natural que pueden venir, es verdad, tú puedes ser un coche de gasolina y ser mixto, tienes que reducir el maletero, claro. Efectivamente, tienes que hacer una reforma de importancia porque hay que hacer una transformación, pero puede interesar siempre y cuando, claro, tú tengas una red de distribución cerca, es decir, porque ¿en todas las gasolineras? Sí, pero es que no hay. No hay. Entonces puede ser una buena alternativa el gas. Puede ser la gasolina para alguien que haga menos de 15.000 kilómetros y que haga un recorrido pues mayoritariamente urbano, mitad urbano y mitad carretera. Y el eléctrico sí, también puede ser interesante para alguien que haga, por ejemplo, reparto, que haga exclusivamente recorridos urbanos, y puede ser interesante. Lo que pasa es que ahora mismo, te digo, en comparación con la compra de un vehículo eléctrico, en comparación con uno equivalente en gasolina, pues hoy no sigue siendo más barato. Señor Arnaldo, es que hemos llegado al final del programa. Me están avisando que ya no tenemos tiempo para más, nos hemos comido todo el tiempo, pero yo le invito a que vuelva porque hay tantos temas que desconocemos los ciudadanos. Yo no sé por qué ustedes no explican esto mucho más a menudo, o sea, permanentemente, para que los ciudadanos, al menos esa indefensión que tenemos, quede paliada con la información que ustedes transmiten. Bueno, nosotros a través de la página web... Pero no es suficiente. No, pero lo iba a decir porque se han quedado algunos temas que son interesantes, como la reforma del Código Penal. En nuestra página web hacemos un boletín, precisamente, donde se puede coger la información, donde explicamos de forma muy sencilla todos estos temas. Pero desgraciadamente en España sabe usted que leemos poco, aunque sea en la web, y tenemos que contarlo. Yo le invito a que vuelva a contarlo, porque además ya sabe que una imagen vale más que 1000 palabras. Y aquí le esperamos para continuar hablando de estos y otros muchos temas derivados con los automovilistas. Pues para nosotros es un placer, Mabel. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Asociados Europeos. Y de ustedes ya me despido, como siempre, hasta el próximo punto de encuentro. Y también, como siempre, les recuerdo que tienen que estar aquí, que si ustedes no están ahí, pues es que esto no tiene ningún sentido. De nuevo, muchas gracias y un saludo.